estar trabajando y proclamando un tema bastante quizás básico, pero al mismo tiempo fundamental, bastante básico, pero al mismo tiempo que nos haga recapacitar tanto a los que hemos llevado ya algunos pasos en esta jornada espiritual, como también para aquellos que están comenzando su jornada espiritual con Dios. Así es que el tema del día de hoy se llama una nueva criatura, una nueva criatura, basado en el Evangelio de Juan 3 del 1 al 7, como lo leían en la lectura bíblica. Así es que para hablar del tema de una nueva criatura tiene que ver con los comienzos de una persona como ser. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, el ser humano no solamente es cuerpo, sino también es espíritu y es alma. Entonces, si hablamos de un nuevo ser, una nueva criatura en el contexto bíblico, vamos a hablar porque a través de estas semanas posteriores vamos a dirigirnos hasta llegar a la obra salvífica, esa gran victoria que Cristo vino a tomar y a consumir en la cruz del Calvario. Porque su vida no fue quitada, su vida fue dada para redención de nosotros. Entonces, para entender lo que quiero hablar en esta ocasión, quiero hablar un poquito primero en la historia cronológica del tiempo, o sea, lo que en los estudiosos hemos hablado que data de unos 7 milenios, desde Génesis 1:1 hasta por allá Apocalipsis 22, aunque todavía no tenemos por certeza que hemos llegado a ese punto, pero sabemos que porque hay dolores de parto en este mundo, sabemos que estamos ya acercándonos hacia los finales de los tiempos, cuando las puertas de la gracia serán cerradas, cuando entonces aquellos que sean salvos, salvos serán, y aquellos que serán condenados, condenados serán. Pero nosotros estamos en un tiempo cercano de los fines y creemos que todos los que estamos aquí y aquellos que les alcanza la palabra de Dios a donde quiera que estén, hemos entendido ya el plan de gracia que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué sigue ahora? Si estoy hablando de la cronología de los tiempos humanos, porque Dios está fuera del espacio y el tiempo, entonces quiero hablar un poquito de que en el principio, cuando Dios creó todo lo que creó, todo lo que Dios creó era bueno y perfecto. Era bueno y perfecto. Pero inmediatamente en los siguientes capítulos, rápidamente, el pecado nos alcanzó, contaminó, deterioró, deformó y rompió la comunión entre el ser humano y Dios. Cuando entonces todo esto pasó, viene una caída. Y ahora estamos hablando que a lo largo de los milenios, la historia de la humanidad simplemente trata con violencia, guerras, muertes, cosas malas que han pasado a raíz del pecado en el mundo. Entonces han pasado los milenios y estamos en nuestro tiempo actual. La palabra de Dios comienza con la creación perfecta de Dios, pero después la continuación a lo largo de estos milenios trata con la caída del ser humano, donde desde el comienzo Dios sabía que el ser humano iba a caer. Entonces Dios empezó a orquestar un plan salvífico donde ya todos hemos sido testigos que comienza este plan para toda la humanidad en el momento en que Cristo se encarna y trae esperanza a la humanidad. Estamos hablando de hace 2 milenios aproximadamente. Pero al final,
algo interesante que nos puede ayudar mucho a nosotros es saber que al final en el libro de Apocalipsis, desde el 18, 19, 20, 21 y 22, son puras promesas para el pueblo de Dios. Puras promesas para el pueblo de Dios. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hace años cuando estaba 100% metido en deportes, me dijeran que hiciera una carrera de 20 millas con obstáculos, de 20 millas con obstáculos, y yo nunca había corrido 20 millas, mucho menos con obstáculos? Pero ¿qué pasa si alguien me dice, tú vas a ganar la carrera? Entonces, antes de empezar, ya alguien me asegura que yo gano una carrera de 20 millas con obstáculos, aunque nunca la haya corrido. Y pasa lo mismo con la promesa de Dios. Les voy a decir por qué. Cuando nosotros no somos capaces de ver hacia el mañana, hacia el futuro, el caminar es tedioso, es pesado, los tiempos cambian, las personas en nuestro contorno cambian, las circunstancias en la vida cambian, nuestra forma de pensar cambia. Hay personas que modifican nuestro contorno, circunstancias, hechos, obstáculos, victorias, tantas cosas que nosotros estamos sujetos a que cambie la realidad de nuestra forma de pensar, de sentir y de ser. Pero si ya desde el comienzo se te está diciendo, vas a ganar la carrera, si desde el comienzo se te está dando una promesa, es más fácil. En mi caso, en mi situación personal, desde el día que acepté la promesa de Dios y que Cristo vino a morar en mi corazón, dije, este es el punto de partida. Sé con toda y plena seguridad que el día que yo me vaya a su presencia, ese es el punto final. Lo que pase entre el punto de partida y el punto final, simplemente voy a confiar en Dios. Pase lo que pase y por lo que tenga que pasar, sea bueno, sea malo, yo voy a confiar en aquel que me ha dado la promesa. Y eso me ha ayudado para mantenerme firme. No es lo mismo que vamos a vivir cuando somos solteros a cuando estamos casados. No es lo mismo cuando vivimos solamente para mí que ahora vivir para dos personas. No es lo mismo vivir solamente para mí que vivir para toda una familia. Y cada uno de nuestros casos son diferentes. Sin embargo, en el momento en que nosotros aceptamos abrir y cruzar las puertas de la gracia, ya Dios te está dando una promesa. Aquí ahora voy a combinar lo que Cristo habla en el Evangelio de Juan con lo que Cristo habla hacia el final. Apocalipsis 21, 1, 4 y 5, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí está ya dando una promesa de redención, de restauración, donde Él comenzará a trabajar y a cambiar todo lo que nosotros conocemos, todo. Porque con el pecado no solamente el ser humano se deterioró, se contaminó, pero con todo y esto, el pecado contaminó el reino vegetal y el reino animal. En el 4 y en el 5 dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo,
escribe esto porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, hacia los finales de los tiempos, viene la promesa de que todo lo que nosotros hemos batallado pasará y no será más. Esta promesa que nos da la firmeza de que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, la promesa es firme, verdadera y fiel para aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, hay algo interesante en esta promesa, y es que la promesa es dada para todo hijo de Dios. Pero si ahora estamos en el contexto de la iglesia, siempre lo he mencionado de esta forma. En mi forma de ver las cosas, puedo ver tres tipos de personas. Y yo deseo que cada vez que nosotros hablemos sobre estos temas, reflexionamos en qué categoría estoy. Porque en la primer tipo de personas están personas que todavía no han creído en Dios, todavía no han nacido de nuevo. Recordemos que delante de la humanidad nosotros podemos fingir, podemos autoengañarnos, podemos pensar de muchas formas. Mi anhelo es que nadie se autoengañe a sí mismo, que todos los que pisemos las puertas del santuario, que todos los que estemos en el santuario seamos salvos. Pero aún así la palabra de Dios me dice que la iglesia de Cristo, en la iglesia, no estoy hablando de fuera, afuera se asume que prácticamente no hay creyentes, pero dentro de la iglesia, que todos seamos creyentes. El segundo tipo es la persona escepticista. ¿Qué quiere decir una persona escepticista? Es una persona que todavía está dudando, que no está segura, que como que sí, que como que no, que porque nací en una tradición y ahora la estoy siguiendo, pero ahora todavía hay incertidumbre en el corazón de aquella persona. Todavía no ha experimentado el amor de Dios en su totalidad. Pero el tercer tipo de persona es el creyente, el que ya experimentó la gracia, el amor de Dios, aquella persona que no hay duda, aquella persona que sabe a dónde va, aquella persona que no vacila, aquella persona que pase lo que pase, se mantiene caminando en la senda del Señor. Entonces, ¿dónde estoy yo en mi caminar con Dios? ¿Dónde estoy yo en el caminar con Dios? Regresemos un poquito entonces ahora a la promesa de Dios. Si Dios está dando una promesa, si Dios está haciendo una promesa, dice que Él hará todas las cosas nuevas. Entonces, esta palabra que usa el apóstol Juan es algo interesante y digno de mencionar, digno de enseñar, digno de que nosotros la veamos, la entendamos, porque tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento hay dos adjetivos que se mencionan donde habla de algo nuevo. Y quiero hablar primero del que está en el principio de toda la Biblia. Porque en el principio de la Biblia, y voy a dar tres ejemplos, en el principio de la Biblia, cuando Dios crea los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, Dios lo crea. Génesis 1:3, cuando Dios creó la luz, simplemente habló y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces, después de allí hay otra serie de cosas. Génesis 1:6, haya expansión en medio de las aguas, o sea, el cielo, y el cielo fue hecho. Y otro tercer ejemplo, Génesis 1:9, descúbrase lo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y la tierra fue hecha.
¿A dónde estoy yendo con estos ejemplos? En que Dios, en Génesis, Dios habló y las cosas fueron hechas. Dios habló y las cosas fueron creadas. O sea, lo que estoy diciendo es que Dios creó algo nuevo. Dios habló y las cosas fueron. Dios habló y fue hecho algo de la nada. Cuando en la ciencia se dice inventaron, crearon, en realidad ahora sí aplica lo que dice la física. Toda materia no puede ser creada o destruida, simplemente transformada. Solamente Dios tiene la capacidad de crear algo de la nada. Entonces, he aquí donde algo que es creado de la nada es algo nuevo. Este adjetivo es una palabra que se dice neos, o sea, nuevo, creado, algo de la nada. Pero después tenemos el segundo tipo de adjetivo que estamos viendo en pantalla, del cual el apóstol Juan está hablando. Cuando dice en Apocalipsis 21:1, usa el adjetivo nuevo, que quiere decir que aquí Dios hace algo nuevo, creado de algo viejo. Algo nuevo creado de algo viejo, algo así como remendado, restaurado, hecho de nuevo. Precisamente como dice, los primeros cielos y la tierra pasaron y aquí son hechos nuevos. Es lo mismo que decir que tenemos el antiguo pacto versus el nuevo pacto. El nuevo fue hecho del antiguo, no salió de la nada. Así también como la nueva Jerusalén, en la cual se habla en Apocalipsis, fue hecha de la antigua Jerusalén. Así como también el viejo hombre es hecho el nuevo hombre es hecho del antiguo hombre. Todas las cosas nuevas, entonces ahora vemos que son hechas o renovadas de algo viejo. Cada uno de nosotros tenemos una vieja naturaleza. Y aquí, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios pone una nueva naturaleza divina. Hace de nosotros de algo viejo a algo nuevo. Esto es lo que se refiere cuando dice Cristo que es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque con la venida o con la entrada del pecado a este mundo, dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado vino a traer devastación. Eso es lo interesante cuando visitaba el Museo de la Creación, donde desde el principio todo fue creado hermosa, perfectamente, y ahora vemos que el pecado entró al mundo, se rompe la comunión directa entre el hombre y Dios. Los animales, los cuales estaban prácticamente a la par de Adán, ahora se levantan en contra del ser humano. Ahora el animal desarrolla garras, dientes, desarrolla veneno. Ahora también en el reino vegetal las plantas desarrollan espinos y cardos, venenos e incluso plantas también que comen otros seres vivientes. Entonces la creación se contamina. La creación, como lo dice también en el libro de Romanos 8:23, toda la creación gime a una, se queja, llora porque está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense lo que hace la devastación del pecado.
También en Romanos 6:23 nos dice que las consecuencias del pecado es muerte. Todo ser humano estamos condenados a pasar por el proceso natural de la muerte. Cuando empezamos a ver canas en nuestro pelo, o cuando el pelo se cae, cuando nuestro rostro y cuerpo empieza a ser partido por las arrugas, son el comienzo de la manifestación del proceso natural de la muerte. Y con todo y eso, nosotros sabemos que hay algo más que la muerte, que hay algo más que el pecado, que hay algo más que el dolor y el sufrimiento, que la ausencia de la felicidad, que la promesa de Dios va más allá de todo esto, y que estamos de verdad cubiertos, ya con una promesa, con una meta a seguir, que Dios nos sustenta, y que para ahora nosotros la muerte simplemente es el comienzo de una nueva vida. Amén. Entonces, ahora cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene la promesa. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esta palabra que dice aquí en 2 de Corintios 5:17, nueva criatura, nueva creación, lo voy también a explicar qué es lo que realmente significa. Porque esta palabra de creación, o en griego se dice ketesis, esta palabra significa de verdad como algo hecho, creado, nuevo, algo que es nacido. Y lo leíamos en Juan 3, en los primeros versículos. Algo que ahora ya no es nacido de la carne, de la sangre, de voluntad de ser humano, sino de Dios. Algo que de verdad ahora nosotros venimos a tener un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, una nueva naturaleza. Es como si estuviéramos en un laberinto toda la vida. Hay personas que morirán, y perdóneme la expresión, pero simplemente como mulas, trabajando toda la vida, sin una dirección. Pero Dios nos está dando ahora como un camino en medio de los muchos e infinitos caminos. Sigue este camino. Ahora, para cada uno de nosotros, aunque un camino para otras personas sea el dinero, para otras personas sea el materialismo, para otras personas sea los placeres carnales, y cada uno de nosotros, cuando estamos fuera del reino de Dios, caminamos distintos caminos. Es más, llegan momentos en que nos podemos sentar, porque nuestro caminar sobre la faz de la tierra no tiene sentido. El corazón no se sacia. O también somos o podemos ser personas que son tantas las cosas que hay en este mundo. Dice el libro de Proverbios que el corazón nunca se sacia de ver y el oído de escuchar, porque hay tantas cosas, tantas alternativas, y todos somos acaparados en un lugar o en otro, en ciertas adicciones en unas o en otras. No necesariamente el asesino, el ladrón, el drogadicto, el alcohólico son los pecadores y los malos de la película. Hay todo tipo de adicciones, todo tipo de malos hábitos. Todos desarrollamos ciertos malos hábitos dañinos, nocivos. Entonces todos somos culpables, pero ahora Dios está abriendo un camino en medio del laberinto.
Dios nos dice, si tú caminas este camino, esta es la garantía, la promesa. Cuando nosotros tenemos una nueva naturaleza, ahora podemos ver ese camino. Es angosto, se ve difícil de caminar, está de subida, hay obstáculos en ese caminar. Pero con todo y eso, Dios nos prepara para que podamos ver y discernir este caminar. Entonces, cuando Dios nos da esta nueva naturaleza, ahora los apóstoles y Cristo lo expresan de esta forma, usan la palabra brejos, que quiere decir un recién nacido, un niño, un bebé. Cuando somos recién nacidos, entonces se nos ha dado una nueva naturaleza. Y nos hace la exhortación el apóstol, primera de Pedro 2:2: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Cuando nosotros entonces nacemos de nuevo, somos niños espirituales y no podremos sobrevivir solos. Aquí el apóstol Pedro nos invita a alimentarnos con leche no adulterada, que viene siendo la Biblia. ¿Por qué? Porque hay mensajes por todas partes. Hay mensajes por todas partes. Pero la leche que no está adulterada es la palabra de Dios. Si nosotros, es más fácil presionar un botoncito en el smartphone, en la computadora, y escuchar que otras personas nos hablen. Pero tú no sabes si esa persona está predicando específicamente para una cultura, para un tiempo, para una persona, para un tipo de personas. La aplicación cambia drásticamente. Si una persona le está hablando a una cultura asiática, a una cultura africana, a una cultura sudamericana, tú no sabes. Entonces, la leche a veces viene de forma adulterada. Es mejor que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones directamente de su palabra, porque allí Dios sabe exactamente la necesidad que nosotros estamos teniendo. Y aunque al principio es difícil, pero poco a poco nosotros desarrollaremos el oír, el escuchar y el entendimiento para recibir esta leche directamente de Dios. Amén. Entonces, si estoy hablando de un recién nacido, también podemos ver que dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios, en los Salmos 139, nos habla que nos ha conocido desde el vientre de nuestra madre. A veces se ha dado cuenta que todos nosotros hemos batallado con muchas cosas. Por ejemplo, en nuestros tiempos, lo he dicho muchas formas, nuestra forma de vernos a nosotros mismos está deteriorada. ¿Por qué? Porque si a mí se me apareciera Aladino, ¿cuál es tu deseo? Bueno, pues permíteme ser de 7 pies, piel blanca, ojos azules, verdes, con mis 6 cuadritos, con mucho dinero y súper inteligente. Eso es lo que pediría, porque eso es lo más común, eso es lo que se vende en las redes sociales, en la televisión, en la música, en todas partes. Se lo traduzco a la mujer, bueno, pues yo quiero ser la Barbie de carne y hueso. Y así pensamos. Son deseos.
Y ya cuando alguien me dice que no, pues no, estás prieto, chaparro, feo, orejón, narizón, pues ya me desanimo. Y estamos pensando más en las opiniones que la gente me hace sentir. Pero aquí con esta nueva naturaleza, ahora Dios comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Ahora Dios nos está recordando que con esta nueva naturaleza también nos está dando una nueva identidad. No está de alcanzar metas materialistas, sino está de alcanzar el entendimiento de tener contentamiento con cómo vivimos. Porque mientras estoy quizás pidiéndole a Dios que me dé unos zapatos, bueno, yo no sé cuáles son los caros hoy en día, pero los Jordan que había hace muchos años, supongamos, y porque pues, no me alcanzan más que mis zapatitos de $50, y hay muchas personas que le están pidiendo a Dios que le toque el corazón a otras para que así le puedan donar un bastón porque ya no pueden caminar, una prótesis porque no tienen pies, porque apenas están batallando para ir al baño. Entonces nosotros, conforme vayamos creciendo, vamos a entender, a ser agradecidos, a saber que tenemos más de lo que nos imaginamos de tener, en saber que ahora Dios nos está cambiando nuestra forma de vernos a nosotros mismos, una nueva identidad, donde nadie tiene el derecho de juzgarnos, donde Dios nos dice que nos ama a tal punto que Él dio su vida por nosotros. Entonces, antes estábamos muertos al pecado, pero ahora Dios nos ha hallado. Lucas 15:24. Mientras que ahora vivíamos muertos en pecado, ahora vivimos para Dios. Romanos 6:11. Antes estábamos en la oscuridad, pero ahora habitamos en la luz. Efesios 5:7. Antes éramos hijos del enemigo, ahora somos hijos de Dios. Gálatas 3:26. Entonces ahora somos obra maestra de Dios. Efesios 2:10, y también en Juan 15:15 nos dice que somos amigos de Cristo. Eso solamente para resumir una de las muchas promesas que Dios tiene para nosotros, que aplica directamente a nosotros. Por lo tanto, debemos entender para derrumbar la falsa imagen que tenemos de nosotros. La falsa imagen que tenemos de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a depender de Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram o las personas de nuestro entorno para que nos digan: ay, es que como que estás pasadita de peso. Ay, es que ya tu lavadero se hizo una lavadora. Eres pobre, o tienes tales y tales y tales defectos. Sino que ahora comenzamos a creer más en lo que Dios dice de mi persona y no lo que el mundo pueda decir. Creer en lo que Dios piensa sobre nosotros y no la gente. Hemos sido regenerados en una nueva creación y tenemos también un propósito con una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora la cuestión: ¿confías tú en lo que Cristo piensa de ti? ¿Sabes diferenciar a ese Cristo de la Biblia? Podemos pensar muchas cosas, pero las promesas de Dios para un nuevo nacido son muchas, son grandes. Afirmémonos en estas promesas. En el estudio bíblico daba la ilustración. Cuando nosotros somos tiernos en la fe, lo voy a trasladar al reino animal. ¿Qué ocurre
animal tierno. Un venado de apenas semanas de nacido, y si ese venado por alguna razón se queda atrás de la manada, ¿qué ocurre? Hemos visto películas donde el niño crece en la selva o un animalito crece fuerte, pero la realidad es que la gran probabilidad de que ese venadito no pase más de un día solo, porque va a ser devorado por los animales salvajes, hienas, buitres, osos, leones, tigres, tantos animales que están al acecho. Ahora, si lo traducimos, en la humanidad, un bebé, es irrealístico que veamos un bebé vivir solo. En el mundo espiritual, también es irreal que una persona espiritual tierna pueda sobrevivir. Al paso de los años, ya son 13 años que he estado en el liderazgo, he visto tropezar, resbalar y caer a muchos que incluso ya tenían tiempo en el caminar con Dios. Porque las tentaciones del mundo son grandes, agobiantes, numerosas, multiplicadoras. Hay alternativas mundanas para todo mundo. En el mundo de los deportes, en el mundo del materialismo, en el mundo del éxito, en el mundo del dinero, en el mundo del placer. Y el ciclo de la humanidad se repite una y otra vez. Nos hablan de Dios, y aquellos que no se mantienen en el camino recto se salen porque es más fácil el camino ancho y fácil, para después aquellos que vuelven a ser tocados por la misericordia de Dios regresan 20 o 30 años a la iglesia hechos añicos, con un mundo de problemas. Pero la palabra de Dios tiene promesa para aquellos que se mantienen fiel. Aún al niño, al joven, se le enseña para evitar caer en los errores. Pero a la mayoría de nosotros, como eso ya han pasado los años, ahora se nos enseña para ser restaurados, para ser sanados, para ser completos. Porque el pecador es un pecador o una persona, un ser viviente incompleto, pero es el salvo, el que es completo en Cristo Jesús. Amén. Esta promesa es una promesa que los patriarcas, los justos, los hijos de Dios han creído desde los tiempos antiguos. El justo Job, quien vivió más o menos en la generación de Abraham, aún en lo peor de su agonía, de su enfermedad, de su tragedia, porque como ustedes saben, Dios dio permiso para que Satanás le quitara toda su familia, y la única que quedó, en lugar de ayudarle, le maldijo. Todas sus pertenencias, sus riquezas y aún su propia salud. En medio de todo esto, en las palabras de Job, dijo: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después que se haya hecho deshecho mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Job, en medio de su peor sufrimiento, sabía esta promesa que al final de los tiempos él vería, experimentaría en su propia carne, o sea, ya en una glorificación, en un estado donde ya Dios ha quitado todo el sufrimiento, el dolor, donde ahora Dios
cumple lo que un día habló a sus hijos. Entonces para nosotros nos queda tomar una decisión, nos queda tomar esa decisión si queremos seguir los muchos caminos indefinidos para el hombre, o más bien dicho para el ser humano, o hemos de confiar en Dios, en sus promesas, o somos no creyentes, o estaremos titubeando, o estaremos firmes. El profeta Elías retó al pueblo de Dios diciéndole: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Entonces para nosotros también, si todavía estamos vacilando, titubeando, dudando, démonos una elección. De forma práctica puedo decir que entre más tiempo tardemos en tomar una decisión y seguir el camino de Dios, la incertidumbre, la duda, la confusión, el miedo y el estar apartados de Dios se va a traducir directamente en dolor, sufrimiento, llanto, agonía. Y tarde o temprano, vamos a regresar, los que ya hemos escuchado de la palabra, vamos a regresar al punto de partida con Dios. Y Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar. Si venimos con todo tipo de problemas, Dios nos va a perdonar. Dios es un Dios lleno de misericordia. Pero lo que sí es necesario de pensar es que una vez cometido el error, todo, absolutamente todo tiene una consecuencia. Y ahora, aunque vengamos nuevamente a Dios años después, las consecuencias van a estar ahí. Los que hemos pasado por el proceso de liberación, sabemos y vamos a entender y a vivir en nuestra propia persona las consecuencias de muchos pecados, que típicamente no se habla mucho, pero que todo tiene sus consecuencias en el mundo espiritual. Cuando hablamos de ataduras, de cadenas, de maldiciones, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de tantas cosas que agobian al corazón del ser humano, hay veces que no se alcanzan a entender. Pero ya muchos de nosotros hemos pasado esa parte donde entendemos. Entonces, a los niños, a los jóvenes, por favor, la palabra de Dios te instruye para que sepas cómo caminar los caminos de Dios. Y a los adultos, nosotros, al resto, nos queda escuchar la exhortación para estar siendo restaurados. Entre más años tengamos en la vida, más la cantidad de errores que tenemos que ser restaurados. Y nadie está exento de tales errores. Nadie. Estamos aquí porque estamos tratando de aprender a caminar ese camino. Dios nos ha dado esa naturaleza. Dios nos ha dado esa naturaleza. Pero ahora nosotros es necesario aprender a vivir, porque todos en algún momento u otro somos niños espirituales. Niños espirituales. Entonces, queridos hermanos, con esta nueva identidad, ¿qué es lo que pasa con las nuevas bendiciones y la nueva naturaleza? Es que ahora Dios comienza a trabajar nuestra actitud, porque antes todos de alguna forma u otra tenemos ciertos sentimientos que nos agobian. El coraje es uno de los más comunes en la sociedad. Los celos para algunas personas, la traición o desconfianza para otras. Hay tantas condiciones espirituales.
la baja autoestima, el pesimismo, el negativismo. Cada uno de nosotros batallamos con ciertos sentimientos. Y digo sentimientos porque voy a hacer la diferencia entre sentimientos y emociones. Si alguien me dice una palabra mala, entonces surge y aflora una emoción. Pero una emoción que puede durar 5, 10 minutos, un día, una semana. Pero un sentimiento es una emoción que se forja y que se planta en el corazón ya como una condición. Ya un sentimiento es algo que va a estar constantemente ahí. Una persona que sufrió en su niñez y que fue víctima de las circunstancias de la vida, es posible una persona que va a desarrollar una ira donde ya está constantemente, donde cualquier cosa provoca el sentimiento de la ira, donde la ira te puede llevar a cosas más grandes. Entonces es algo que se mantiene ahí plantado y que nos ata al dolor. Entonces, la nueva naturaleza que Dios nos está dando comienza a desarraigar estos sentimientos negativos, esta mala actitud, y comienza a transformarnos, pero no solamente en sentimientos, en los hechos, porque ¿cómo estás tú manifestando tu fe? ¿Cómo la manifiestas? Si de verdad tenemos convicciones en el caminar de Dios, se va a manifestar. En las parábolas y en la Biblia, en los 4 evangelios, nos hablan de los árboles que no producen nada y serán echados al fuego. Nos hablan de aquellos que producen al 30 por 1, al 60 por 1 o al 100 por 1. ¿Cuál de ellos somos nosotros? ¿Cómo estamos manifestando nuestra confianza en Dios? Y también, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te sientes en la vida, en tu familia, con tu persona y sobre todo con Dios? Porque esta nueva naturaleza está comenzando a trabajar en todo tu ser. Recuerda, como ser humanos, no solamente es nuestro cuerpo. Cuando comenzamos, pensamos que estar 100% saludables es lo más importante en la vida, pero descuidamos y se nos olvida que hay veces que el corazón está más enfermo que el cuerpo. Y cuando un elemento de nuestro cuerpo está enfermizo, esa enfermedad tiene el potencial de regarse como un virus en todo nuestro ser. Y estoy hablando del espíritu, estoy hablando de la psique o la mente y finalmente el cuerpo. Entonces, la nueva naturaleza que Dios nos da trabaja en cada una de estas áreas, nos hace sentir mejor, satisfechos, contentos, nos hace cambiar en todo el aspecto de la palabra, desde lo más profundo hasta lo más superficial. Porque ahora somos nacidos de Dios, porque ahora el Espíritu Santo nos exhorta a seguir el bien, nos da convicción del pecado, de la mala acción, nos enseña a caminar y también nos hace sentir la necesidad de ser espiritualmente alimentados. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día porque tú nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra. Tú nos das un nuevo comienzo y tú nos enseñas, Padre, a confiar en ti a pesar de las circunstancias en nuestra vida. Tú nos enseñas a vencer los obstáculos que hay en este caminar. También refinas nuestro carácter para así poder madurar espiritualmente. Padre, yo te pido en este día por aquellos que recién están comenzando. Te ruego para que fortalezcas sus corazones y les des sabiduría y entendimiento. Y a nosotros los que tenemos más tiempo, exhórtanos, Padre,
Exhórtanos a ser árboles fructíferos. Exhórtanos, Padre, a poder buscar más de ti, a sumergirnos en aguas más profundas, para que al fin del día, todos aquellos que son parte de tu pueblo divino, Padre, seamos de propósito, de fortaleza y de bendición, podamos caminar el buen camino de la justicia y el amor, y podamos cumplir los propósitos que tú nos has dado en esta jornada espiritual. Padre, bendice a tu pueblo.